hacer un repaso de lo que está sucediendo en la República Argentina y aquí en nuestra provincia de Tucumán con respecto a números e información a víctimas, todo lo que se viene trabajando durante todo el año en Mumalá. Para eso está Yanina Muñoz, que nos va a ayudar un poco a pasar en limpio todo lo que sucede y el trabajo que vienen llevando adelante. Yanina, gracias por estar en contacto con LB7. Buen día. Buen día a ustedes, al piso, a la audiencia. Gracias una vez más, tener la oportunidad de tenerte para poder tener un repaso de este registro nacional de femicidio, de lo que va ocurriendo en la Argentina. Ustedes tienen constantemente la lucha ahí en la mesa de trabajo todos los días. Sí, así es. Bueno, nosotras venimos haciendo un trabajo desde las Mumalá, principalmente con nuestro observatorio, ¿no? Mujeres, Disidencias, Derechos, que es este trabajo que hacemos con el Registro Nacional de Femicidios, femicidios vinculados, travesticidios y otras muertes violentas, que tienen, ¿no?, como centro poder mostrar y graficar lo que sucede con esta problemática en su máxima expresión en la Argentina, ¿no?, en todo el territorio de la Argentina y bueno, y nuestra provincia es parte de eso, ¿no? Nosotras venimos haciendo una actualización mensual de este registro. Hemos hecho la actualización a julio de este año y tenemos registradas en toda la Argentina que han ocurrido 239 muertes violentas de mujeres travestis y trans, una muerte cada 21 horas, de las cuales 152 son femicidios, ¿no? La verdad que para nosotras son cifras muy preocupantes. Nosotras venimos de presentar hace 2 semanas por tercera vez en el Congreso de la Nación el proyecto de declaración de emergencia Ni Una Menos, ¿no? Lo hemos hecho con nuestras principales referencias nacionales y quienes también son hoy candidatas en algunas localidades a diputadas nacionales, ¿no? Entendiendo que esta problemática, que es una problemática para nosotras estructural, necesita una atención y un abordaje que realmente la ponga en prioridad a la problemática, ¿no? Entendemos que ahí, por lo menos en este proyecto que volvemos a presentar por tercera vez consecutivo, nosotras resumimos 15 puntos que nos parecen que son por ahí el punto de partida, según lo que nosotras venimos viendo y la trayectoria que tenemos y el trabajo que tenemos en las provincias y en las localidades, poder empezar a pensar de otra manera esta problemática, ¿no? Nosotras, estos números vienen reflejando justamente una preocupación que si bien se mantiene, ¿no?, se mantiene durante los años, hay un número que sí va en ascenso, que muestra también la complejidad de la problemática que son los intentos de femicidios, ¿no? Nosotras para este corte tenemos 315 intentos de femicidios y entendemos que son ataques que no han llegado a su objetivo, pero que tienen esa intención, ¿no?, y esa gravedad. Entonces claramente marca que necesitamos llegar a tiempo, ¿no? Y ahí ponemos nuestra realidad local. En Tucumán nosotras hemos registrado en el mismo periodo 13 muertes violentas de mujeres, de las cuales 6 son femicidios, y tenemos 5 muertes violentas en proceso de investigación, ¿no? Hay varias de esas muertes en proceso de investigación todavía que tienen un reclamo, sobre todo de las familias de estas mujeres, con alguna duda de que hayan sido femicidios, ¿no? Tenemos nosotros particularmente 3 casos. El primero que es el primero que registramos este año, que es el de Melina Díaz de Alderetes, que justamente ayer la familia hacía una movilización y pedía que la causa avance y además que avance, que realmente haya justicia que pueda mostrar que es un femicidio, ¿no? Después tenemos el caso de la Chacabuco del 59 y el caso de la chica que supuestamente tuvo un accidente de tránsito, que su familia también está pidiendo que se investigue como femicidio, ¿no? Son casos que, bueno, también tienen alguna, digamos, con anterioridad alguna denuncia de violencia o alguna situación de violencia que conoce la familia, por eso piden eso, ¿no? Y después tenemos 23 intentos de femicidio que también nos ponen
en un lugar de preocupación, ¿no? Nosotras venimos siguiendo muy de cerca la realidad más local. Estos números ya son, sobre todo los de femicidios, el doble del año pasado. Nosotras, en la lectura que venimos haciendo de estos últimos años en Tucumán, tenemos un periodo que es el del 2020 y el 2021, que han sido los años con más registro de femicidios que hemos tenido, 19 cada año. El 2022 tiene una particularidad de haber sido el año en el que menos hemos registrado femicidios, y que es un dato para nosotras siempre a resaltar, porque hemos registrado 3 femicidios en todo el 2022, y eso nos ponía, ¿no?, como desafío sostener ese número por lo menos para este año, y hoy ya tenemos el doble, ¿no? Entonces acá la mirada la ponemos en varias cuestiones. Me parece que el año pasado hemos dado pasos importantes en algunas acciones concretas del Estado, en creaciones de centros de días en el interior, por ejemplo, en la celeridad que tiene muchas de las causas en la justicia, pero hoy tenemos claramente, sumada a la situación, por ejemplo, de seguridad, ¿no?, que se habla de, o que se vive en realidad, y que da cuenta incluso el ministro de Seguridad, de las comisarías, desbordadas, y que no dan abasto para retener, a quienes hacen delitos. Hoy, a quienes cometen delitos, hoy hay un informe que sale a la luz que más del 50% son detenidos por violencia de género, ¿no? Entonces acá el planteo va en varias situaciones, o en varias direcciones, porque nos parece a nosotros que hay que pensar una política pública integral y articulada. En esto entendemos que las medidas cautelares son necesarias, pero necesitamos que sean medidas cautelares que sean eficientes, ¿no?, y concretas a la hora de que se dictan. Entonces no sea solo un papel que queda en la mano de la víctima, sino que realmente garantice su seguridad y su protección. Y después que hay que pensar otra política, y nosotros lo planteamos dentro de estos 15 puntos que te mencionaba recién del proyecto de emergencia, la compra o la creación, porque en Tucumán se hizo un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la Universidad Tecnológica de dispositivos tecnológicos para el control de agresores, ¿no?, como las pulseras, por ejemplo, electrónicas, que nos parecen pueden ser un alivio, por lo menos para algunos casos, en cuanto a la detención del agresor, ¿no? Porque, no deja de ser una política que se está llevando adelante, pero que también termina en una crisis que hoy tiene el sistema tanto carcelario como de seguridad, ¿no? Claro. Que no podemos dejar de ver. Y después, nosotras venimos haciendo hincapié en todas estas cuestiones de llegar a tiempo. Nosotras tenemos en este corte un 22% de las víctimas había denunciado con anterioridad a su agresor, y el 77% tenía orden de restricción, ¿no?, y además botón de antipánico, otro 22%. Entonces ahí también hablamos claramente de que nosotras confiamos que el Estado tiene las herramientas para llegar a tiempo, ¿no? El problema es cómo activamos esas herramientas y cómo hay un enfoque del abordaje que tenga en cuenta todos estos aspectos que nosotras venimos analizando, ¿no? Sí, la verdad que los números son impactantes. Cuando repasamos la información nos quedamos realmente mirándonos como diciendo, es increíble que yo tenga que leer la noticia todos los días cuando nos pasa de que ella ya había denunciado, ya tenía la restricción, sin embargo no le importó, avanzó y la mató. Esta es la información, y dice, bueno, pero ¿quién era? Y la mayoría eran pareja o expareja, y la mayoría de las veces fue dentro de su casa. Sí, sin duda esas variables son las que se repiten siempre, ¿no? La variable del vínculo, más de un 55% es pareja o expareja, casi en un 90% es alguien del círculo conocido de la víctima. Esto habla de la complejidad que tiene, ¿no?, al abordaje esta problemática. Y la otra variable, como vos la decías, y creo que por eso nosotros hemos tenido esos números, ¿no?, en pandemia,
tiene que ver con el lugar donde ocurre, ¿no? Que en un 66% sigue siendo la casa de la víctima o la casa compartida con el agresor, el lugar donde ocurre el femicidio, ¿no? Claramente son variables muy complejas que muestran, digo, ¿no? A la hora del abordaje todas estas cuestiones que se manejan en realidad como mitos, pero que en quienes tienen la posibilidad de intervenir en violencia tienen que saber que es parte del ciclo de la violencia, ¿no? Digo, esto de volver a su casa, de levantar la denuncia muchas veces, porque hay una condición ahí, ¿no? Primero es esto, volver a la casa donde comparten, depender económicamente e incluso depender afectivamente, digo, ¿no? El agresor se da una estrategia en función de cortar los vínculos más cercanos de la víctima, ¿no? Y la víctima no se da cuenta de eso hasta que no pasa muchas veces una situación de violencia. Entonces, es muy compleja a la hora del abordaje y entendemos que requiere una mirada, digo, profesional y capacitada, ¿no? Por eso también nosotras hacíamos hincapié cuando se discutía la ley Micaela en la aprobación de esa ley, ¿no? Ahora hay que hacer un seguimiento de todo eso porque, digo, a veces las víctimas ni siquiera recurren ellas mismas en busca de ayuda, sino que pueden ir a otra repartición que no tenga que ver con violencia, digo, ¿no? Y poder hacer esa articulación o esa derivación, por lo menos para empezar un proceso. Nosotras siempre alentamos la denuncia, ¿no? La denuncia del caso, porque entendemos que ahí hay un paso importante y un paso en el que ponemos al Estado en alerta de esa situación, sobre todo si hay una situación de riesgo de vida, digo, ¿no? Y bueno, y necesitamos justamente que se animen a hacer ese proceso, ¿no? Porque realmente es un proceso para quienes no están preparadas para denunciar, digo, ¿no? Porque una vez que hacemos ese paso, también hay un corte que hay que hacer con la relación con el violento, ¿no? Entonces, claramente... hay un tema, Janina, disculpa que te corte, hay un tema cultural también ahí. Digo, después se la señala a la víctima, pero ¿por qué tardó tanto en denunciar? Ese tipo de cuestionamiento que se hace la gente. Y los mismos compañeros, colegas, periodistas, cuando mencionan algunas veces, los escucho decir, bueno, pero se demoró demasiado tiempo. Hay todo un proceso, digo, no es fácil para las víctimas de violencia denunciar, después acompañarlos. Hay un montón de cuestiones que tenemos que ir aprendiendo. Me parece que ahí hay que reforzar, Janina. ¿Qué sentís vos que se puede llegar a hacer? Falta mucho, obviamente, pero me parece que ahí hay un trabajo en medios de comunicación, ¿no? El gobierno, municipales, nacionales, digo, falta bastante por trabajar. Sí, sin duda hay mucho para trabajar todavía, a pesar de que hoy, en la actualidad, nosotras que venimos hace mucho tiempo, ¿no? Haciendo un recorrido con la sensibilización de estas problemáticas, realmente vemos que hay un cambio en la sociedad, de que hoy sí se puede hablar mucho más. El problema es que todavía siguen subsistiendo, vos decías esto, ¿no? Tiene que ver con una cuestión cultural y claramente nosotras vivimos en una sociedad que todavía es machista y patriarcal, ¿no? Entonces incluso reproducimos, digo, en nuestra vida cotidiana algunos patrones que tienen ese tinte, digamos, ¿no? Y quizás no es intencional ni es consciente, y por eso creemos que hay que seguir trabajando muchas cosas, sobre todo estas relacionadas a una problemática que tiene estas consecuencias claramente, ¿no? Que tiene números de femicidios y demás, y nos pasa a nosotras siempre cuando podemos contactarnos con las familias de las víctimas, que no terminan de dimensionar esa gravedad, ¿no? E incluso tienen una valoración del agresor de buena persona, digo, ¿no? Y eso tiene que ver con el perfil del agresor y cómo va trabajando esta cuestión con la víctima, digamos, ¿no? Entonces, digo, para trabajar hay un montón de cosas. Nosotras sí hacemos hincapié en que se tiene que abordar esto, por eso de una manera integral, y cuando hablamos de manera integral también hablamos que tenemos que hablar de prevención y de atención. Entonces,
en la prevención nosotros sí tenemos que poder abordar desde el Estado no solo la cuestión de la denuncia en sí, sino todos estos patrones que tienen que ver con la masculinidad hegemónica, que tiene que ver con las formas de relacionarnos, que tiene que ver con la ESI, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ver con un montón de cosas que nos van dando alguna herramienta o algún panorama de esto que vos mencionás recién, ¿no? Claramente, para alguien que lo ve de afuera y que no entiende quizás la problemática del todo o la complejidad que tiene esta problemática, es muy fácil decir, sí, bueno, se ha demorado un montón, y nos pasa mucho más con, por ejemplo, las denuncias que tienen que ver con violencia sexual, digo, ¿no? O con acoso, por ejemplo. Entonces, hoy que se puede denunciar y que es más visible, bueno, hay mujeres que hacen un clic y cuentan su historia y han pasado años de esa historia y hoy se sienten en ese lugar de poder compartirla, digamos, ¿no? Al margen de que algunas puedan llegar a denunciar y otras no. Pero sí nos parece importante poder trabajar desde la prevención todos estos elementos que hacen a que podamos ver que esta problemática no tiene una sola causa, ¿no? Claro, y después nosotras hacemos este ejercicio en los talleres en dos sentidos: en alentar la denuncia, porque entendemos que es un paso muy importante y que lo vamos a seguir haciendo porque ahí hay una intervención necesaria del Estado, ¿no? Y otra es el acompañamiento a la víctima de sus afectos más cercanos. Digo afectos porque quizás no siempre es la familia por ahí es la primera que se cansa de esa situación, digo, ¿no? De acompañar y después que vuelva, y puede pasar muchos años, digo, incluso en esa situación, y nosotras insistimos en que hay que acompañar sin juzgar y que esa persona, la que está en situación de violencia, sepa que tiene una persona de confianza a la que puede acudir en cualquier momento para poder salir de esa situación, ¿no? Porque nosotras que estudiamos la violencia, o quienes estudian la violencia también, saben que hay un ciclo de la violencia que se intensifica cada vez que vuelve a ocurrir. Entonces, no sabemos en qué momento puede intensificarse de una manera brutal que llegue a esta consecuencia, ¿no? Que es el femicidio. Sí, tal cual, ese es el peor final. Yanina, te agradecemos la comunicación con LB7, se nos pasó el tiempo, la verdad que no me di cuenta. Agradecerte como siempre. Mumalá, te encuentran en las redes sociales Mumalá Tucumán. Sí, Mumalá Tucumán en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por estar con nosotros siempre presente. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes por el espacio.